Bienvenidos a este espacio de reflexión que tenemos semanalmente a través de nuestro canal de YouTube, el canal de la Iglesia Evangélica Filadelfia de San Juan. Les habla el pastor Hugo Ramini, su servidor, y en esta oportunidad el título de la reflexión es el siguiente: ¿Quién te enseñó? Y vamos a la lectura bíblica que en esta oportunidad nos conduce al libro de Génesis, desde el capítulo 3, versículo 1 en adelante. Vamos a leer en la versión Reina Valera 1995. Tiene como título Desobediencia de Adán y Eva. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Y dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de ningún árbol del huerto? La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, pero Dios sabe que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, conocedores del bien y el mal. Al ver a la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió al igual que ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Cosieron pues hojas de higuera y se hicieron delantales. Luego oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba por el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Pero Jehová Dios llamó al hombre y le preguntó: ¿dónde estás? Él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo. Por eso me escondí. Entonces Dios le preguntó: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol del cual yo te mandé que no comieras? El hombre le respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Ella respondió: la serpiente me engañó y comí. Este es el relato de la caída del hombre. El capítulo 3 del primer libro de la Biblia, el libro de Génesis, nos detalla cuál fue también las consecuencias de la caída del hombre. Y en ese desarrollo podemos ver por primera vez la aparición de Satanás en forma de serpiente. Esto lo podemos saber a partir de que en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo puede hablar allí de Satanás y hablar de la serpiente antigua y hablar de la serpiente que con su astucia engañó a Eva y que nos puede extraviar de la sincera fidelidad a Cristo. Como el Señor, nuestro Dios, tiene su escuela, Satanás también tiene su escuela, donde lamentablemente podemos llegar a caer como creyentes también, ya que Satanás tiene una astucia diabólica para poder lograr que como creyentes terminémonos anotándonos en esa escuela. Como creyentes terminamos participando de las clases de Satanás y como creyentes terminamos aplicando también sus enseñanzas, las enseñanzas del diablo, y también
experimentando las consecuencias de la misma. En primer lugar, tenemos que saber que en la escuela de Satanás se enseña de una manera muy particular. Y como primer punto, lo que podemos en esta oportunidad observar, ver, es que Satanás comienza su instrucción en su escuela cuestionando la palabra de Dios. Esa es la primera enseñanza que Satanás desarrolla en su escuela. Y esto es lo que sucedió en lo que vemos en Génesis capítulo 3, versículo 1, que dice: la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, y dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis ningún árbol del huerto. Claramente vemos aquí en la palabra de Dios cómo la serpiente pone en cuestionamiento la misma palabra, el mismo mandato que salió de la boca de Jehová Dios. Satanás en su escuela tiene esta materia que nos habla del cuestionamiento a la palabra de Dios. Una materia que se dedica a cuestionar los mandatos de Dios, que se dedica a poner en tela de juicio cada enseñanza también de nuestro Señor Jesucristo. En Números capítulo 12, versículo 1 y 2, tenemos un ejemplo de lo que es el cuestionamiento hacia la palabra de Dios. Y dice: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, pues él había tomado una mujer cusita. Decían: ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. María y Aarón cuestionaron la decisión del Señor de escoger a Moisés para que Moisés transmitiera las enseñanzas de Dios al pueblo. Y como Aarón era el sumo sacerdote, y como María era también una colaboradora fiel de Moisés en un momento, estos mismos llegaron a cuestionar la palabra de Dios, cuestionando el llamamiento de Moisés y poniendo en tela de juicio si Dios solamente hablaba por Moisés o también podía hablar por ellos. Pero esto lo oyó Jehová. Y conocemos las consecuencias después de este asunto, como la lepra vino sobre María y Aarón pudo arrepentirse de su pecado. Sin embargo, María sufrió las consecuencias. La misericordia de Dios actuó. Y si nos trasladamos a nuestros tiempos, vemos que la estrategia de Satanás para instruir a sus alumnos, a los que se anotan en esa escuela y que en muchos casos son los mismos creyentes que se terminan anotando en esa escuela, lo primero que Satanás hace es comenzar a cuestionar la palabra de Dios. Por eso tenemos tanto ateísmo hoy en nuestros días. Tanta gente deja de creer en Dios y que un día fueron creyentes fieles en el Señor Jesucristo. Pero debido a que aceptaron los cuestionamientos de la palabra de Dios que se hicieron en una determinada congregación, que se hicieron en la universidad, que se hicieron en la escuela,
o que se hicieron a través de los medios de comunicación, y ellos aceptaron y dieron lugar a ese cuestionamiento y comenzaron a dudar de Dios, es que cayeron en el ateísmo o cayeron en otras falsas religiones o terminaron creyendo y predicando falsas doctrinas, como es la doctrina de la prosperidad, que nos habla, que nos dice y que tiene como lema de que un hijo de Dios no puede pasar necesidad, de que un hijo de Dios debe estar siempre prosperado económicamente, que un hijo de Dios también no puede sufrir, no solamente en lo económico, sino tampoco un hijo de Dios tendría que sufrir en cuanto a sufrir una enfermedad, y más cuando es una enfermedad grave. Y así diversas doctrinas que conocemos. Pero todo nace con el cuestionamiento a la palabra de Dios. En segundo lugar, la segunda materia que Satanás enseña en su escuela es la negación de la verdad. Dice el versículo 4 de Génesis 3, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, pero Dios sabe que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Dios le había dicho a Adán que el día que comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal iba a morir. Sin embargo, la serpiente, después de cuestionar esa orden de Dios de no comer, posteriormente contradijo a Dios y dijo que no iban a morir, pero sí iban a ser abiertos vuestros ojos y serían como Dios, conocedores del bien y del mal. Satanás negó la verdad con algunas verdades mezcladas con mentira, porque él claramente dijo que ellos iban a ser como Dios. Allá encontramos una mentira, porque ellos no iban a conocer el bien y el mal como Dios lo conocía, porque Dios era un Dios santo. A ellos el conocimiento del bien y del mal les iba a traer problemas, porque ellos eran creación de Dios y lógicamente eran inferiores a Dios. Sin embargo, hubo verdades en todo esto, porque la serpiente les dijo que sus ojos serían abiertos, y así fue. Vieron ellos que estaban desnudos. También dijo una verdad cuando dice no van a morir. Y es así, físicamente no murieron en ese instante, pero sí entró el pecado y la muerte espiritual. Satanás niega la verdad de una manera sutil, predicando, enseñando verdades mezcladas con mentiras. Y esto es lo mismo que quiso hacer ante nuestro Señor Jesucristo. En Mateo capítulo 4, versículo 5 al 7 dice, entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad, lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, tírate abajo, pues escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. ¿Qué vemos acá? Vemos a Satanás citando el Antiguo Testamento, citando la Escritura, diciendo una verdad. Tírate abajo, pues escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Repitiendo nuevamente lo que Satanás dijo. Pero, ¿cuál era la mentira de esto? ¿En dónde estaba la mentira? En que
Él, para demostrar que era hijo de Dios, Jesús, para demostrar que era hijo de Dios, se tenía que tirar abajo, pues la Escritura decía que iba a ser protegido por Dios. Verdades mezcladas con un poco de mentira. Pero Jesús se mantuvo firme y dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Jesús supo dónde estaba la mentira. Él no necesitaba arrojarse de ningún lado para demostrar que era hijo de Dios, porque el mismo Padre lo había así dicho en el bautismo, y él mismo, con su propia voz, después que Jesús fue bautizado, dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. La voz de Dios bastaba para afirmar que Jesucristo era el Hijo de Dios, el Mesías, enviado del cielo. No necesitaba demostrar nada, pero Satanás hizo ante Jesús una negación de la verdad, proclamando verdades mezcladas con un poco de mentira. Y de esa manera actúa Satanás. Satanás, por ejemplo, habla de que Dios te va a bendecir, de que Dios te va a prosperar, de que Dios te puede dar esto y aquello. Sin embargo, Satanás omite las condiciones de Dios. Y las condiciones para vivir la vida cristiana, una vida cristiana victoriosa, es la obediencia al Señor. Es la obediencia a los diferentes mandatos. Las bendiciones de Dios, lo que Dios puede darnos, está condicionado a nuestra obediencia a lo que Él nos pide. Hoy en día sucede de esa manera. De esa manera se produce la negación de la verdad. Verdades mezcladas con mentiras. Y así Satanás obtiene a más personas que pasan a ser esclavos de él, esclavos del pecado. Sin embargo, los alumnos de la escuela de Satanás comienzan a avanzar en esa escuela y comienzan a desarrollarse en esa escuela, a aprender, cuando aceptan la mentira. Y eso es lo que ocurre en casi todos aquellos que entran en esa escuela. Como tercer punto, se produce la aceptación de la mentira. Y Génesis capítulo 3, versículo 6 nos dice, al ver la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió al igual que ella. Se produjo una aceptación de la mentira. Se produjo una aceptación de esa negación de la verdad en Eva, que después también Adán asintió en esto y se dio cuando comieron del fruto. Allí mostraron, exteriorizaron su aceptación de esa negación de la verdad, esa mentira que la serpiente había enseñado. Y eso es lo que sucede también. Satanás nos miente, pero como creyentes, cuando aceptamos la verdad entre comillas, porque sabemos que la mentira de Satanás va mezclada
con verdades de la palabra de Dios, es allí cuando comenzamos a probar en la escuela de Satanás, comenzamos a tener buenas notas, como lo fue un alumno especial que Satanás tuvo, llamado Judas Iscariote. Dice Lucas 22:3, entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno de los 12. Y San Juan capítulo 13, versículo 2 nos dice, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que lo entregara. Satanás había entrado en el corazón de Judas, porque Judas había aceptado la mentira de Satanás. Él creía que entregando a su maestro iba a ser reconocido, iba a ser una persona que iba a prosperar económicamente. Sin embargo, eso no fue así. Terminó con el suicidio de Judas. Esto sucedió porque Judas, en la escuela de Satanás, aceptó la mentira, la negación de la verdad. Que ninguno de nosotros termine aceptando las mentiras de Satanás. Que ninguno de nosotros termine abriendo su corazón a falsas doctrinas. La misma Biblia dice que si alguno trae una doctrina diferente, no lo reciban en casa ni le digan bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Y el mismo Pablo también habla de esto, y él precisamente dice, si aún nosotros o un ángel del cielo predicare un evangelio diferente al que han recibido, sea anatema. Pero lamentablemente muchos aceptan las mentiras de Satanás, cuando también el mundo entra en sus vidas, ya que Eva vio que el árbol era bueno para comer. Habla de los deseos de la carne. Dice que también fue agradable a los ojos el árbol, los deseos de los ojos, y también deseable para alcanzar sabiduría, la vanagloria de la vida. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de esta vida nos puede llevar a aceptar las mentiras de Satanás, las falsas doctrinas. ¿Cómo nosotros miramos las cosas de este mundo? ¿Las miramos con agrado? ¿Las miramos, las deseamos? ¿Queremos ser reconocidos? Si eso es así, estamos abriéndole la puerta a sus mentiras. Ahora, todo esto que vemos que sucedió, como fue el cuestionamiento a la palabra de Dios, la negación de la verdad y la aceptación de la mentira, tuvo consecuencias para el hombre y tiene consecuencias para los estudiantes de esta escuela. Y en cuarto lugar vemos una consecuencia que es esconderse de Dios. El versículo 8 de Génesis 3 dice: luego oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba por el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Pero Jehová Dios llamó al hombre y le preguntó: ¿dónde estás? Él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo,
porque estaba desnudo, por eso me escondí. Cuando hemos recibido tantas falsas doctrinas y las hemos aceptado, ocurre el efecto contrario cuando empezamos a escuchar la sana doctrina. Porque cuando Adán escuchó la voz de Jehová, cuando Eva escuchó la voz de Jehová Dios, dice que se escondieron de la presencia de Jehová Dios. Y delante de su presencia nos escondemos. Nos escondemos cuando hemos llenado nuestra mente y nuestro corazón de falsas enseñanzas y comenzamos a escuchar la verdad. Como dijo Pablo a Timoteo, llegará el tiempo en que la gente no estará dispuesta a sufrir la sana doctrina, no soportará la sana doctrina. Y la sana doctrina no se soporta y nos escondemos del Señor y de esa sana doctrina de sus enseñanzas cuando hemos absorbido tantas mentiras de Satanás. San Juan capítulo 3 versículo 19 al 20 nos describe esto y dice: y esta es la condenación. La luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo aquel que hace lo malo detesta la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean puestas al descubierto. Esta es la reacción del creyente también, que ha vivido tanto tiempo en apostasía y de repente comienza a escuchar la verdad del Evangelio. Si no hay un corazón humilde allí, el creyente comienza a detestar la sana doctrina, comienza a resistirse a ella, se quiere esconder de esa sana doctrina y habla de que los mensajes, las predicaciones son agresivas, las predicaciones son violentas, que lo único que se hace es juzgar a las personas. Y eso ocurre cuando no queremos abandonar las mentiras de Satanás, no queremos abandonar la forma errada de vivir la vida cristiana, porque si aceptamos las mentiras comenzamos a practicarlas. Entonces detestamos la luz y no venimos a la luz para que las obras que estamos haciendo no sean puestas al descubierto. Entonces, ¿qué hacemos cuando estamos en una congregación y nuestras obras malas son expuestas por la palabra de Dios, por la predicación, por la enseñanza? Nos escondemos, nos alejamos de la iglesia y buscamos otro lugar donde nos enseñen y nos digan lo que queremos nosotros escuchar. Pero eso no es nada más ni nada menos que un rechazo total a la luz. Y también, en quinto y último lugar, podemos ver que aparte también de escondernos, nos justificamos cuando Dios nos confronta con su palabra. No aceptamos su palabra, sino que al contrario, nos justificamos. Y Génesis 3, del 11 al 13 dice: entonces Dios le preguntó: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol del cual yo te mandé que no comieras? El hombre le respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Ella respondió: la serpiente me engañó y comí. Comenzamos a justificarnos. No aceptamos la responsabilidad de nuestra conducta
y comenzamos a echarle la culpa a otros. Como Adán le echó la culpa a su esposa y como su esposa le echó la culpa a la serpiente, que sería hoy en día cuando le echamos la culpa a Satanás de nuestro pecado, de nuestra conducta en desobediencia a Dios. Y fue lo que sucedió también con los religiosos que habían creído en un primer momento en Jesús. Como dice San Juan capítulo 8 versículo 39 al 41. Dice: respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora intentáis matarme a mí, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no hemos nacido de fornicación. Un padre tenemos, Dios. Cuando Jesús les habla de permanecer en la palabra de Dios para ser verdaderamente sus discípulos, conocer la verdad, para que la verdad los haga libres, y les habla de que el que hace pecado, esclavo es del pecado, ellos inmediatamente se comienzan a justificar y a decir que ellos son hijos de Abraham, que nunca han sido esclavos de nadie, y también atacan a Jesús diciéndole que él había nacido de fornicación, haciendo alusión a que lo que había ocurrido entre María y José había sido algo inmoral, que ellos habían fornicado y que de allí provino el nacimiento de Jesús. Y afirmaron: un padre tenemos, Dios. Fue la justificación. Aparte de escondernos, también nos justificamos por nuestro pecado. Nos justificamos diciendo: la persona que me enseña no es una persona apta para hacerlo. O si somos mayores decimos: esa persona podría ser mi hijo, ¿qué me va a venir a enseñar a mí? O si somos jóvenes también podemos llegar a despreciar si un adulto nos dice eso y decirle: está fuera de moda lo que está diciendo. Y de esa manera nos justificamos una y otra vez. Y estas son las consecuencias de entrar en la escuela de Satanás, como entraron Adán y Eva. Ahora el Señor nos invita a entrar en su escuela, en la escuela de Dios, en aquella que Jesús describió como una escuela de enseñanza para todos. Como nos habla en San Juan cuando nos dice: y serán todos enseñados por Dios. Y después, cuando Jesús empieza a describir que el Espíritu Santo iba a venir, Él dijo también que el Espíritu Santo nos enseñaría aquello que Jesús no había podido decir y nos guiaría a toda verdad. El Espíritu Santo sería nuestro maestro en la escuela de Dios. La invitación del Señor en este momento es que abandonemos la escuela de Satanás si hemos estado en ella, si nos sentimos identificados con esta palabra, y podamos sumarnos a la escuela de Dios, a una escuela donde tenemos a un director llamado Jesucristo, tenemos a un maestro que es el Espíritu Santo de Dios, y donde la enseñanza de la palabra de Dios corre como ríos de agua viva. Y lo primero que debemos entender es que para poder entrar en esa escuela debemos nacer de nuevo. Jesús dijo: de cierto os digo que si no nace el reino de Dios.
Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Es la escuela del reino de Dios. Y solamente se puede entrar a esa escuela por medio de Cristo, cuando experimentamos el nuevo nacimiento. Por eso te invito en este momento a que podamos orar juntos de la siguiente manera. Señor Jesús, en este momento clamo a ti, reconociendo que he sido alumno de la escuela de Satanás. Reconociendo, Señor, que he sido engañado por sus enseñanzas, que las he aceptado, las he practicado, que he permitido que Satanás llene mi vida de cuestionamientos hacia tu palabra. Pero te pido perdón por todos estos pecados, Señor. Me arrepiento de todo corazón. Decido abandonar esta forma de vivir la vida. Y Señor, te recibo en mi vida como Señor y Salvador personal. Quiero experimentar el nuevo nacimiento. Quiero ser una nueva persona, Señor, en Cristo. Por eso, Dios mío, es que clamo y oro a ti, Señor. Y quiero desde este momento comenzar, Señor amado, a ser enseñado por ti, a cursar en la escuela de Dios hasta el momento de mi graduación, que será el día que me toque partir o el día que tú regreses, Señor, y tendré como premio tu presencia y el cielo y una corona de vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Si tú has orado conmigo, puedes comunicarte haciendo clic en el botón de WhatsApp de la página de la Iglesia Evangélica Filadelfia de San Juan y nos comunicaremos contigo a la brevedad. Y recuerda, cuando ahora te pregunten quién te enseñó, tú podrás decir que has entrado a la escuela de Dios y que es Jesús el que te ha enseñado, el que ha comenzado a ser tu maestro a través del Espíritu Santo de Dios, y que has abandonado la escuela del diablo. Que el Señor te bendiga y nos volveremos a encontrar en una próxima oportunidad. Así que me despido de todos ustedes.